Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo es mi oración diaria y usted lo sabe. Que el Espíritu Santo abra su entendimiento, el entendimiento, para que a través de su entendimiento usted tenga acceso al reino de Dios y a todas sus bendiciones, la vida eterna. Hablando del reino de Dios, usted sabe, cuando nacemos del agua y del Espíritu Santo, inmediatamente, automáticamente, nacemos en el reino de Dios, que es el reino invisible, intocable, que no se siente, pero que se hace presente dentro de usted. Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Es decir, cuando la persona nace de Dios y es hija de Dios, el reino de Dios, donde está el trono del Dios Altísimo, ese reino entra dentro de usted y pasa a vivir sujeto al Rey y Señor único, el Señor Jesucristo. ¿Entiende? Déjeme explicárselo nuevamente. El reino de Dios es donde está el trono de Dios Altísimo aquí en el mundo. Aquí en el mundo. El reino de los cielos es allí, en el cielo, pero aquí en el mundo, los nacidos de nuevo, nacidos del agua y del Espíritu Santo, es decir, los nacidos del Espíritu de Dios, los hijos de Dios de verdad, ellos empiezan a vivir el reino de Dios aquí en la tierra, aquí en la tierra. Por eso usted ve que a veces, a veces nos reímos, pero es el gozo que el Espíritu Santo nos da en el momento en el que hablamos del reino de Dios, porque es lo más maravilloso que sucede en el mundo. Cuando una persona entra al reino de Dios, cuando una persona nace del Espíritu Santo, entra en el reino de Dios y el reino de Dios entra dentro de ella. Y es muy bueno, muy bueno. Entonces usted obligatoriamente disfruta de la paz de espíritu, de la paz en el alma, aquel sosiego, aquella tranquilidad dentro de usted. Claro, del lado de afuera está el reino de este mundo. Pero usted sabe que aunque enfrente los problemas y luchas, está convencido de que más adelante tomará posesión de la victoria. Entonces vive en la fe y por la fe, no la fe natural con la que siembra arroz y cosecha arroz, sino la fe sobrenatural, la fe con la que sembró su vida en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios, y obedece no a la fuerza, no por imposición, sino que obedece por placer, porque sabe que está obedeciendo a su rey, al rey del reino de Dios. Cuando se vuelve hijo de Dios, el reino de Dios, amigo y amiga, es un lugar donde usted permanece para siempre. Sus sueños, sus proyectos personales, todo llega de acuerdo, rigurosamente de acuerdo con la voluntad de Dios en el momento indicado, no en el momento que usted quiere, porque quien entra en el reino de Dios obviamente está sujeto
su voluntad está sujeta a la voluntad del rey. Eso es extremadamente importante. Ahí sí ocurre lo que Jesús dijo. Jesús dijo así: si quiere entrar en el reino de Dios, ser hija de Dios de verdad, no de mentira, jugando. Usted realmente quiere ser hijo de Dios. Entonces Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo estaba pensando, ¿qué significa buscar primeramente? Ese buscar primeramente que Jesús dijo aquí no significa, bueno, debo comprar una casa, debo casarme, debo tener un trabajo, debo tener eso, pero primero voy a buscar el reino de Dios. No, no es eso. Realmente no lo es. Cuando Jesús dice más primeramente, cuando dice más primeramente el reino de Dios, usted deja la casa, el matrimonio, el noviazgo, el compromiso, la profesión, todo de lado, en segundo plano o en el tercero, y pone toda su fuerza, el 100% de su fuerza, en la conquista del reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted logra conquistar, cuando entra en el reino de Dios, Jesús le dice: todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, usted no se preocupará. Después de que entra en el reino de Dios, no se preocupará más por el casamiento, por la casa, por la profesión, por esto, por aquello, por lo otro, por nada de eso. Primero, tiene que entrar en el reino de Dios. Pero para primeramente entrar en el reino de Dios, debe colocar toda su fuerza. No debe dividir su fuerza, digamos así. Lo voy a repetir. Usted tiene que comprar esto, tiene que vender aquello, tiene que estudiar y graduarse, usted tiene que hacer eso, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene un montón de cosas para hacer, incluso el reino de Dios. Sin embargo, prioriza, pone el reino de Dios primero. No. Usted tiene que olvidarse de todo lo que quiere, sueña, desea. Tiene que olvidarse, dejarlo de lado, olvidarse en el sentido de dejarlo de lado y colocar toda su fuerza, el 100%, colocarlo en la conquista del reino de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Bueno, eso es extremadamente importante. A veces, insisto, hablo, repito, porque sé que hay muchas personas no han tenido entendimiento con respecto a la palabra de Dios. Por eso también oro para que Dios dé ese entendimiento. Cuando se busca primeramente el reino de Dios, se coloca toda la fuerza, se les da la espalda a todos sus sueños y se coloca toda la fuerza, toda la voluntad, todo su corazón, toda la mente, todo el intelecto, todo lo que se puede colocar, se invierte todo, se apuesta todo lo que tiene, el 100% en el reino de Dios. Eso es lo que hacen los jugadores, las personas que juegan con la suerte, que juegan juegos de azar y demás. Cuando logran ganar algo, llega un determinado momento en el que están tan enfocados, tan adictos, tan sumergidos en la conquista del dinero, de ganar esa fortuna. ¿Qué hacen? Agarran todo lo que tienen, agarran todo el resto de dinero que tienen, todo. Hoy estoy con buena suerte, así que daré todo. Entonces agarra esa fortuna de dinero y la apuesta en esa
en esa situación. ¿Y qué sucede? Pierde. Y usted debe hacer eso con respecto al reino de Dios, porque una vez que entre al reino de Dios, ya era para el diablo. Si tiene dificultades, por ejemplo, en poner primeramente el reino de Dios, es decir, en poner toda su fuerza y olvidarse del resto, si tiene esa dificultad para alcanzar eso, para conquistar eso, debe saber lo siguiente: el diablo usará todo lo que tiene a disposición para intentar sacarle su enfoque del reino de Dios. Él le pondrá preocupación, le soplará dudas, le soplará miedos, intentará desviar su enfoque, su cabeza. Entonces, él pondrá pensamientos. Y si eso sucede en el momento en el que esté buscando el reino de Dios, es porque está cerquita de conquistarlo. Porque cuanto más nos acercamos a la cruz, más tentaciones pasamos para desenfocarnos, para que salgamos, para que desistamos, para que nos desanimemos. Por eso, cuando esté allí luchando con todas sus fuerzas, y vengan esos pensamientos crueles, sucios e inmundos, alégrese, póngase feliz, porque está llegando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendió? Siempre es así. He tenido esa experiencia a lo largo de todos estos años. He visto lo siguiente: cada vez que estamos por tomar posesión de una gran bendición, una gran conquista para el reino de Dios, para la gloria de Dios, surgen problemas difíciles. Sucede eso, sucede aquello, fulano, mengano, sutano salió y no sé qué. Un montón de problemas suceden antes. Pero si permanecemos, si perseveramos, que es un síntoma de la fe, la característica de la fe es la perseverancia. Si usted no persevera, demuestra que no tiene fe, que su fe está muy frágil, fragilizada. Pero si persevera, si insiste, preste atención, es algo diferente de terquedad. Una cosa es ser perseverante y otra cosa es ser terco. El perseverante persigue hasta conquistar lo que es justo, perfecto, lo que está de acuerdo y es compatible con la palabra de Dios. Sin embargo, el terco no. El terco insiste, persevera en su orgullo, en su vanidad, en su deseo, en su yo, en su creencia. Ahí está la diferencia. Entonces, ahí tiene un consejo más para verificarse, analizarse y examinarse a sí mismo. Pero no se olvide, buscad primeramente, es decir, olvídese del resto y ponga toda su fuerza, que estaba dividida entre el primero, el segundo, el tercero, y etcétera, 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 y ponga toda su fuerza, junte todo para poner esa fuerza en, primeramente, entrar al reino de Dios, conquistar el reino de Dios. Buscad. Buscar significa que debe ir atrás. Lea la Biblia, ore constantemente. Oh Dios mío, ayúdame, enséñame, oriéntame. Vaya a la iglesia, vaya a un ambiente de fe. Escuche más la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si quiere tener más fe, escuche la palabra, piense en lo que Dios piensa y así verá lo que sucederá. Por ejemplo, este domingo empieza el ayuno de Daniel. Caramba, en el auge del mundial empezar un ayuno de Daniel. Caramba, obispo, eso no es justo. No es justo para el que está dividido entre el reino de Dios y el reino de este mundo.
Pero para quien está enfocado, no, yo lo quiero más que todo, pondré toda mi fuerza. No quiero saber si Brasil ganó, perdió o quién ganó. Pondré toda mi fuerza. Primeramente, priorizaré, conquistaré el reino de Dios. Una vez que se conquista el reino de Dios y su justicia, ahí Jesús dice, garantiza. Él garantiza, Él garantiza. Y todas estas cosas, comida, bebida, ropa, todo lo que necesita, una casa, un matrimonio, todo, eso será añadido. Es increíble, ¿no es así? Mañana hablaremos más al respecto del reino de Dios. Yo estoy hablando sobre el reino de Dios porque fue la dirección que el Espíritu Santo me dio para pasar. Usted que me está viendo y prestando atención, sepa que el reino de Dios ha llegado a usted. Pero para tomar posesión, para poder entrar en él, para que él entre dentro de usted, debe poner su mente, su corazón, sus fuerzas, sus deseos, sus prioridades, sus proyectos, todo, 100%, todo. Debe sumergirse. Cuando usted se sumerge, no queda ni 1 milímetro de su cuerpo seco, porque va todo, ¿no es así? Debe sumergir toda su mente y todo su corazón en la búsqueda del reino de Dios. Y si está muy interesado, si usted está con sed, con hambre, es porque el reino de Dios está llegando a usted ahora. Que Dios lo bendiga. Hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.